Bueno, buenas tardes a otra sesión del taller de cuento del Diplomado de Narrativa del Centro Nacional del Libro. Espero que esta tarde sea tan provechosa como las demás y que podamos ir avanzando hacia ese final en el que todos presenten su libro de cuentos, aprueben el diplomado por parte de la parte práctica y bueno, se metan ya en el mundo de la literatura con sus propios pasos y a enfrentar la vida como escritores. Es decir, ya el premio Cervantes no nos está vedado a los venezolanos, por supuesto, nos está vedado a los que no seamos de determinada fracción política, pero nadie quita que en algún momento eso cambie y sea al revés. Entonces, bueno, aquí estamos. No sé, hoy vamos a ver los cuentos de Teresa y espero que los cuentos de Teresa les gusten y si no, bueno, que como siempre haya ¿cómo les diré? Las críticas y los comentarios favorables y desfavorables, a favor y en contra, para poder hacer el trabajo que nosotros hacemos todos los viernes. ¿Quién comienza? Esta vez no comienza Teresa, que es la que generalmente da el paso adelante. Hoy Teresa habla de último. ¿Quién empieza? Noris. Armando, Sí. por favor, déjame, dame chance más bien para que pase Napoleón para buscar lo de Alicia, que ella me pasó los comentarios. Oye, No, es que no los he pase buscado, no, es que no he buscado los comentarios de Alicia, por favor. Una decisión Estoy buscando en la computadora. Exacto, sí. No dice para que pase otro, sino de una vez Napoleón. No, si lo estuviera aquí, estoy un rato dándole la computadora para que me abra la página. No, bueno, no problema. Bueno, en dale, cuanto Napoleón. comienzo, entonces, en cuanto a los cuentos de Teresa, veo que algo muy bueno en ella, que ya siento que como en el cuento anterior, como en los dos cuentos anteriores, los tres y en estos tres, pues veo que tiene como ya su estilo, ¿no? Su estilo muy propio en cuanto al estilo y al tema que lleva Teresa, ¿ves? Entonces eso me parece algo muy bueno, en verdad. Entonces, en cuanto a Tina, pues presenta una relación siempre considerada dentro de un estilo, la que indica que ya Teresa tiene su estilo propio. Aquí Tina lo que veo es que utiliza no sé si será un lugar común, pero hay como una copia, que es cuando él dice que este señor anda de sombrero sombrero de ala ancha y un diente de oro. Entonces eso me suena directamente a la canción de Pedro Navaja de Rubén Blades. Entonces cuando la leí automáticamente esa imagen a la mente, entonces la comenté allí en los comentarios que le estoy enviando por correo a Teresa. El padre Daniel, pues es un cuento definitivamente, un cuento que me gustó, que muestra una relación familiar entre una ficción, digamos, asombrosa, muy importante. En Seferina es un cuento de sueños y realidades que hace recordar a Pedro Páramo de Rulfo, ¿no? Entre esas voces, entre los muertos y los vivos, entre esa relación familiar, que podríamos decir que es entre la luz y la oscuridad. Ahí era lo que decía, que está la parte importante de la frase que contiene el sombrero de ala ancha y un diente de oro, parece copiado de la canción de Rubén Blades. Aparte de algunas cosillas de forma que me pareció un buen cuento, aunque el final creo que le faltó como un poquito como explosión, como siempre nos aconseja a Armando, que le pongamos un poquito de sorpresa a los cuentos. Y en cuanto a los comentarios generales, aparte de estos comentarios, digamos, generales para todos, los cuentos se desarrollan en la misma temática entre lo real e irreal. Es tanto así que los cuentos llevan el nombre de sus personajes, lo que tal vez puede caracterizar la obra de Teresa. Es una característica de ella, que le coloca a los cuentos los nombres de los personajes. Me pareció que a los tres cuentos le faltó un poquito de eso que Armando nos recomienda, como lo son los finales sorprendentes. Aunque estos finales, en verdad, a veces no todos los cuentos tienen estos finales, pero sí, eso es digamos, como una característica dentro del cuento que siempre buscar aquello que nos dé sorpresa en este sentido, ¿no?
Los tres cuentos se desarrollan entre el mundo mágico que sobrevive a lo real y que hace mantener y desarrollar una temática, digamos, muy especial. Los tres cuentos me gustaron, no tengo preferencia entre uno y el otro. Y los comentarios, digamos, más que todo de forma, ¿no? Aparte de esta, lo que le comentaba de la canción de Rubén Blades, del resto le estoy enviando algunas cositas, digamos, de forma a Teresa, pero me parece que Teresa es muy cuidadosa en su escritura, desarrolla las ideas con bastante delicadeza y eso me parece muy, muy, muy bien. Eso es lo que tengo que decir por acá de Teresa y más nada, pues felicitar a Teresa por este trabajo que me parece excelente y maravilloso. Así que Teresa, felicitaciones por ese trabajo que estás haciendo, esa escritura como tal. Bueno, ¿quién sigue? Soriana. Soriana, ¿sigues tú? No, yo todavía no. Nadie quiere mojarse. Tiene Nori. No, no, y no puede con la computadora todavía. Nori está pegándole a la computadora. Vamos, Soriana, hágale. Soriana, no hay más nadie. Bueno, le daré yo. Ya va, ¿quién más está aquí? Ya va. Dale, tú estás hoy al lado de Teresa. Ah, John Deli ya llegó. Sí. John Deli también está por allí. Estás al lado de Teresa, así que bueno, ya sé que no le puedes decir nada malo a Teresa o te muerde. Ay. Soriana, ¿abro aquí? No, cierra ese micrófono. Ajá, sí, porque hay eco. Bueno, Teresa, te confieso que leí los textos cuando venía en el autobús, porque anoche se me había olvidado. Entonces estoy fresquita. El primer cuento, bueno, tampoco los leí en orden. El primero que leí fue el último que mandaste, que es sobre Tina y de las mariposas. Y ese cuento ya me lo habías enviado, creo. Ya lo había leído. La última vez que lo leí, a esta vez sí se nota un cambio positivo. A mí lo que me gusta de tu escritura, Teresa, es que tienes una facilidad para describir imágenes que podrían ser ¿cómo lo diría? Como detalles así mínimos. La mariposa, cuando hablas hablas de muchas cosas. En este momento no me acuerdo. Pero son esas imágenes pequeñas que tienen como una ambigüedad, tienen como que una dualidad entre la tristeza y la ternura, o la dulzura y lo melancólico, lo agrio. Eso también se vio mucho, estuvo muy presente en el cuento de Caferina, que también da esa sensación de que es un recuerdo dulce, es un recuerdo que tiene afecto, pero al mismo tiempo es como crudo. Y también como tú describes a Caferina, que era una señora así de lo último. Y es raro porque, por ejemplo, mi abuela paterna no es que era así, pero era una mujer muy fría. Y no era no había ese afecto típico de abuela a nietos, donde es un trato muy dulce, hay una complicidad, pero en este caso se trata más bien como de, no sé, como algo agrio, algo así como que, coño, me hizo la vida como así como imposible, pero está bien, yo la honro. Ese es el mensaje que me dejó ese texto. Es como que honras a esa persona, a Caferina, pero al mismo tiempo estás consciente de que
pudo haberlo hecho mejor en vida. Y el cuento donde habla sobre la pérdida, tanto de la pareja amorosa, de Alberto, creo que era que se llamaba, y de la niña en el parto. Son imágenes que vuelvo y lo repito, son crudas, son recuerdos tristes, pero al mismo tiempo la forma en la que narras, la forma en la que lo describes, las palabras que utilizas tienen como cierta ternura, como cierta suavidad, que es algo que no es muy característico tuyo. Entonces pienso que eso es muy bueno. En cuanto a lo técnico, sí me di cuenta de que en uno de los cuentos, ya te diría cuál es, que en un párrafo repites por lo menos la misma palabra exactamente igual. Y ese tipo de errores, pero que es completamente corregible, es normal. Sin embargo, lo que me llama la atención del trabajo que está haciendo Teresa es que se trata como que de un solo personaje y ese solo personaje se van desglosando como memorias, es como una especie de biografía por pedazos, algo así. Es muy interesante, Teresa. Felicidades. Bueno, Soriana, por cierto, el personaje no es Caferina, Soriana, es Ceferina. Ceferina. Ah, yo leí Caferina. Bueno, es que venías en el autobús y querías un café porque te estabas durmiendo. Probablemente. Sí. ¿Quién sigue ahora? Ah, llegó José Luis. No, perdón. Quien está es Félix, perdón, Félix. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, tuve problemas de conexión en mi casa, me tuve que desplazar a otro sitio, pero estamos aquí. Acabo de escuchar a Soriana, no sé a quiénes más no pude escuchar. A Napoleón. Napoleón estuvo antes. Perfecto. Puedes intervenir cuando tú quieras. Si quieres ahorita. Sí. Si sí. quieres ahorita. Okay. Ok, chévere. Ajá. Entonces, voy primero con lo que leí, bueno, y voy comentando. Luego de leer a Tina, el cuento de Tina, me he preguntado, ¿siempre debe haber un conflicto en un cuento? Y me ha vuelto a gustar la entrada de este relato que ya había leído anteriormente. Una parte, por lo menos la entrada, me volvió a gustar. Y entonces hay unas partes muy hermosas, pero en ese cuento no termino de conseguir como un conflicto. Lo siento muy descriptivo, pero no le encuentro números relatos. No entendí lo de los números romanos, ¿no? Al principio de los cuentos. Otro elemento que conseguí. En un pasaje, la autora habla de Tina y dice que intenta adueñarse de la inocencia de las mariposas. Yo diría que más bien como intenta adueñarse como de la libertad. También hay unos guiones que están, creo que incorrectamente empleados, que es parte de errores de dedo que decimos. Una parte dice convencionalismos sociales, el guioncito pegado al cómo era su padre, un error de dedo. En este cuento creo que se repite mucho el nombre del personaje, Tina, se repite mucho Tina, creo que no hace falta, ¿no? Con decirlo, no sé, una o dos veces es suficiente. Ajá. Después, al leer El padre de Daniela, ya aparece otra vez Tina, me da la impresión que estoy en presencia de una novela, un poco, una novela, si puedo decirlo de esa manera, ¿no? O sea, estoy en presencia de un relato más largo, del que Tina, el cuento de Tina forma parte, y el de Daniela también.
Entonces, en el cuento de Tina, o sea, yo entiendo cuando hablamos de varios cuentos que se entrelazan personajes y puede leerse también como una novela, pero en este caso me da la impresión que a pesar de que son los personajes forman parte de un texto, de un macrotexto, sin embargo, en cada cuento yo creo que debe haber como, a mi manera, debe haber como un conflicto, debe haber como un cierre, debe haber como un final, ¿no? De manera que cada texto pueda leerse individualmente. Porque cuando yo leí Tina, sentí lo que dije anteriormente, que es como muy descriptivo del personaje, describe el personaje, ¿no? Fundamentalmente, pero no le encuentro del todo un conflicto. Y después cuando voy leyendo los otros cuentos, entonces me doy cuenta que uno está concatenado con otra, cosa que me parece muy interesante, pero yo creo que deberíamos leer cada cuento de forma individual, ¿no? Entender cada cuento individual, aunque haya conexión con los otros. Entonces, por eso me da la impresión que estoy en presencia de una novela, no sé si se puede decir de esa manera, no sé. Ajá, ahora fíjate que en el cuento del padre de Daniel sí veo como un conflicto, ¿no? El padre preso por robo y el nacimiento de la niña, ¿no? Y ahí veo como si hay como un conflicto, ¿no? Pero en el caso de Tina no lo veo del todo, ¿no? O es que yo no lo aprecio, no sé, también puede suceder eso, ¿no? Entonces el cuento de Daniel el padre de Daniel está relacionado con el cuento con el primer cuento. Entonces esto me lo confirmó el cuento de Seferina, ¿no? Seferina que se llama, cuyo personaje lo asoma en el cuento del padre de Daniel. Yo siento que el cuento de Seferina tiene como algunas palabras rebuscadas, ¿no? Que siento que son necesarias y a veces como que perturban el mismo cuento, la lectura del cuento. A mí me parece bien interesante. Teresa siempre hace uso de metáforas, de frases poéticas con las que yo estoy de acuerdo. Pero a veces hay que, como que tener cuidado porque puede que eso más bien te perturbe la historia, pues te la distraiga, te la perturbe. Pienso yo. Esta historia me gustó, pero siento que hace falta como limpiarla más, decir cosas de una manera más directa. Yo creo que, bueno, me parece que es un trabajo bastante... y siento que entonces es no sé, no, vuelvo a decirlo de esa manera, no sé si es correcto, pero que como que la novela, ¿no? Cada cuento es como un capítulo, ¿no? Y sin duda alguna la protagonista es Tina. Como dijo Soriana, también parece que es una propuesta bien interesante la construcción que está haciendo Teresa, y bueno, la felicito por eso, porque siento que hay un proceso de construcción, bueno, se sabe, o ella sabe para dónde va, y bueno, está como todos, pues, en ese proceso de construcción, pues, de lo que estamos haciendo ayer. Ok, ahora, ¿quién sigue? Nori, ¿vas a leer lo de Alicia? ¿Ya lo encontraste? Sí, sí, Armando, ya conseguí los comentarios de Alicia. Ok. Comentarios sobre los 3 cuentos de la autora Teresa Ovalle. Tina. Como lectora debo decir que me gusta mucho más esta versión de Tina. Pienso que el lenguaje utilizado es muy claro, sin los muchos simbolismos presentes en la primera versión, pero conserva el tono poético que es parte del estilo del autor. De igual modo, está redactado de una manera mucho más directa, lo que facilita la interpretación del contenido y el disfrute de la lectura. Los elementos antes señalados incrementan la fluidez del relato, lo cual favorece la atención del lector desde el inicio hasta el final. Aunque no tienen la estructura formal y tradicional del cuento, ni a mi modo de ver
presenta un conflicto o momento culminante o que pueda calificarse de tal, y tampoco hay un final impactante, en mi criterio es una construcción de carácter distinto a la de los textos narrativos que en el taller hemos estado analizando, lo que sin embargo no invalida su consideración como tal. Ceferina. En mi criterio es un texto cargado de una gran emocionalidad. Me gustó mucho. Como el caso anterior, pienso que está muy bien trabajado. El lenguaje es muy claro, preciso y permite rápidamente comprender su contenido. Me pareció de una gran fluidez, lo que propicia una lectura fácil y placentera. A pesar de que el personaje principal es descrito como un ser despojado de sentimientos, de amor, el texto lo presenta como un ser contradictorio, lo cual también convoca la compasión por parte del lector, dada la vida de inmensa soledad que llevó. Teresa supo transmitir con mucha precisión las características de este personaje, así como la personalidad de Enrique, el ex esposo de Ceferina. En cuanto al ambiente, el texto refleja muy atinadamente el ambiente de pobreza en el que se desenvolvía la vida de Ceferina, la casa de Bareque, los espacios oscuros a que se visualizaban a través de las ventanas, el espacio reducido donde dormían. En suma, está muy bueno este nuevo texto, cargado de poesía como los que siempre nos presentan. El papá de Daniela. Al igual que los anteriores, me fue muy placentera la lectura de este texto. Es una narración cargada de figuras literarias que nos lleva fluidamente a un mundo que, siendo inicialmente de alegría, se trastoca en tristeza por los distintos eventos que allí suceden y que provocan en el personaje Tina un estado de pesadumbre y aflicción. De la misma forma, hay un muy buen uso del lenguaje que, al ser preciso y claro, posibilita la fácil lectura. La caracterización de la personalidad de quien protagoniza el relato es muy detallada. Nos muestra cabalmente quién es el personaje y cómo incidió en la vida de Tina. Estos son los comentarios de, a ver si hay algo más aquí. Sí hay algo más. La descripción que se hace del parto de Tina con sus características de violencia y brutalidad nos hace pensar en las vicisitudes muchas veces invisibilizadas por las que hemos tenido que pasar las mujeres en nuestro transitar por la vida. De allí que me parezca muy pertinente que en un texto narrativo se dé cuenta de un episodio como este que no puede soslayarse. Alicia Villegas. Esos son los comentarios de Alicia. Ahora vienen mis comentarios. Tengo que decir que no tengo, lamentablemente lo leí una sola vez y a diferencia de ustedes soy un poco más lenta. Y no leí la segunda versión de Tina, porque este cuento ya ella lo había presentado, pero con otra versión. Acabo de echarle un vistazo ahorita mismo mientras buscaba lo de Alicia. Siento que el texto mejoró mucho en lo que le habíamos propuesto, que lo dejara solamente con el personaje de Tina. Teresa tiene su estilo particular de escritura y eso es importante porque esa es su voz. Yo pienso que las imágenes que utiliza Teresa son minimalistas. Lo noto en los tres textos que ella nos presenta, tanto en Ceferina como en Tina, como en el papá de Daniela. En el de Ceferina, bueno, nos muestra esa situación contradictoria de personas que tienen que ser muy duras para poder sobrevivir en ciertos ambientes y escasean el afecto a los otros, no porque no lo tengan, sino porque a ellos mismos parece que les fue negado. Y eso es lo que nos presenta, es lo que yo veo, lo que yo percibo como lectora del cuento de Ceferina. En cuanto al papá de Daniela, Vértale, es bastante duro, muy, muy triste, ¿no? Lo veo demasiado triste, sobre todo cuando ella habla allí de las 24 horas que estuvo tratando en el parto. Nada más pensé en María Auxiliadora Álvarez, en el poemario Cuerpo, donde ella habla de los partos. No se acerque, vaca doctora, que mi cuerpo, mi vientre es culebra y todo eso. O sea, pensé enseguida en ese poemario y esa situación
dolorosa que vivió este personaje Tina con su pareja, la pérdida de su niña y todas esas vicisitudes. Siento, bueno, los cuentos no son, digamos que no son de para morirse de la risa. Realmente son cuentos de un dolor profundo. Son hechos muy dolorosos, muy tristes, que nos muestra Teresa en cada uno de estos textos, muy desprovisto. Me hace recordar un poco eso de Un hombre difícil de Esmeralda Torres. Bueno, el pobre no tuvo, o sea, parece que no, o sea, lo que quiero decir es que Esmeralda se decanta por unos personajes derrotados. Nori, te perdimos. Nori. Parece que le puso el silenciador. Algo así. Sí, no. O ella se tragó un silenciador. Sí, uno a veces, yo he estado bostezando y se me mete un zancudo en la boca, una mosca. Puede que sean con silenciador. Noris, no te escuchamos. Sí, ella tiene apagado el micrófono. Tiene el micrófono apagado. Pues sí. Estaba inspirada, estaba lanzada. Nori, hola, te perdimos hace rato. Tienes apagado el micrófono. ¿Aló? Ah, ahora sí. Ajá. Sí, ¿qué pasó? Dime. No, que no te escuchábamos. Y menos mal que no me escucharon, porque estaba hablando con mi marido. Ah. Y hubieran oído ese poco de locuras que estábamos hablando. Sí, es que me estaba llamando en el momento que les dije que estaba finalizando lo del comentario. ¿Oyeron mis comentarios? Lo que dije fue que me parece que son figuras minimalistas, lo que utiliza Teresa. Me recordó un poco, me recordó el poemario de Cuerpo de María Auxiliadora Álvarez y un tanto, y quizás como, bueno, yo soy fanática, digamos, de Esmeralda Torres, un poco eso, con la diferencia que no veo que sean personajes derrotados, solitarios, sí, o sea, hay una soledad profunda de ciertas situaciones, es lo que veo en estos textos, pero Teresa ya nos ha presentado unos cuentos y ya podemos decir que esta es su manera de narrar, esta es su voz, y eso me parece muy bien, porque no todo el mundo logra llegar a ese punto de tener una voz narrativa, como lo pasa también en la poesía, tener una voz. Se construye con el tiempo, con el trabajo, con el oficio. Y yo creo que Teresa aquí ya nos ha mostrado mucho de eso, de lo que va, lo avanzada que va, lo que ha progresado. Bueno, eso y me disculpa de verdad, pero fue una llamada así y creí que ya habían captado que había finalizado. Gracias, chicos. Bueno, gracias a ti. Ya va, faltan por intervenir. Está José Luis, está John Delis. ¿Y quién más falta? Bueno, falto yo también. Y luego Teresa, para que Teresa hable. ¿Intervienes tú, John Delis? ¿O José Luis? José Luis no lo veo por acá. Sí, se desapareció, estaba por ahí. Bueno, será John Delis. Aló, Escucha, John Delis. Hola, hola. Hola. Chévere, chévere. Hola, Aquí ¿me escuchan? esperando tu sabiduría. ¿Me escuchan?
Te Sí, escuchamos. Ok. ¿Cómo? 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 sí, te oímos, te oímos, No los escucho. te oímos. Armando lo escucho cortado. Debe ser que Ok. estoy hablando en Nosotros, John Deli, yo te escucho Voy a perfectamente. comenzar sí, con... yo también. Ok. yo también. Lo que pasa es que acaba de pasar un tremendo aguacero. Aló. Ok, acaba de pasar un tremendo aguacero, pero un diluvio. Está lloviendo mucho por acá. Y a lo mejor la señal pues está un poquito mala, pero voy a hablar. Coincido. Se colgó. Sí. Es que con estas lluvias que tenemos, de verdad que estamos complicados. Aquí llovió hace rato también. Aquí Y está lloviendo. aquí están cayendo goticas. Se oyen los techos. Pero bueno, John no Deli se podemos, salió. si no podemos hacer nada contra la naturaleza, contra la lluvia, salvo sacar un paraguas, pero no existen todavía los paraguas virtuales. Sí. Bueno, ¿quién más faltaba por intervenir? Faltábamos, bueno, en orden, yo y Falta José Luis. Teresa y yo. Falta José Luis. Sí, pero José Luis desapareció. Sí, José Luis había dicho que tenía problemas de conexión. O sea, que supuestamente había dicho, le dijo a Alicia que iba a tener problemas de conexión con el computador también, algo así me dijo Alicia. Sí, y Andreina estaba con problemas de señal por la señal, vamos a decir, un trabajo que están haciendo en la zona donde ella vive. Así que bueno, parece que John Deli salió de circulación, se nos perdió. Bueno, voy a hablar yo mientras tanto para llenar el vacío, dado que John Deli es el que falta y no podemos esperar. Si regresa, le damos la palabra. Vale, gracias, señor. Los textos de Teresa, yo siento que en conjunto los tres tienen el mismo problema, que no son cuentos. Por mucho cariño que le tenemos a Teresa, lamentablemente tenemos que decir que sus textos no son cuentos. Yo no diría que porque le falte el conflicto. Hace muchos años decidí escribir textos en los que no hubiera conflicto y sin embargo fueran cuentos. Y sé que lo he logrado. Pero le falta la anécdota, algo que contar y no nada Volví por más. acá. Ok. Vamos, dale, John Deli. ¿Me escuchan? Es que la señal está malísima, ¿no? Es que Te hay un escuchamos. aguacero fuerte, hay tormenta Te eléctrica. escucho fuerte. Y aquí también está lloviendo fuerte. ¿Me escuchan? Sí. Te escuchamos. Adelante. Que voy a apagar el video para ver si logro mejor conexión. Perfecto. Dale. Bueno, coincido con lo que ha dicho Félix. Leí los tres textos de Teresa. El primer texto que leí fue Tina. Me parece que es un texto que se parece más a una semblanza que a un cuento. Sigue, sigue. Volvimos a perder a John Deli.
Bueno, mientras John Deli vuelve, sigo con lo que estaba diciendo. Creo que los textos coincidimos la mayoría en que los textos de Teresa, aunque bien escritos, aunque podría decirse que el conjunto de cuentos está conformando una novela, aunque tenga una serie de características positivas, lamentablemente son textos que no son cuentos porque carecen de narrativa, solamente describen y describen a los personajes. Y yo le he dicho a ella que lamentablemente hay una cosa, que es que es como una ópera en la que la obertura dura más o menos media hora sonando y presentando la ópera y después no hay ópera. Entonces se queda uno en el aire. Y me parece que eso sucede con los personajes. Los personajes están bien delineados, pero no actúan, no hay una anécdota que contar, algo que decir sobre ellos que conduzca a un desenlace. Entonces, como no hay desenlace, pues, y no hay anécdota, puede decirse que son simplemente textos, como acaba de decir John Deli, puede parecer una semblanza. No son prosa poética porque tampoco llega a ser poesía nada más, sino que busca contar, contar y contar alrededor de los personajes, pero sin que esos personajes hagan más nada salvo vamos a decir, las cosas que los caracterizan. Los personajes hacen esto, aquello, lo otro, lo demás allá, yo no sé cuánto, pero la razón por la cual son protagonistas de un cuento o incluso de formar parte de una novela no están manifestadas. Y esa es la parte que veo que adolece los textos de Teresa. Por lo demás, como les digo, creo que en efecto le doy la razón a Nori. Teresa ha encontrado una forma personal de escribir y eso hay que aplaudirlo. Entonces, me parece que, bueno, lo que hay es que apoyarla y ayudarla para que pueda incorporar anécdotas a sus historias y que esos personajes vivan para narrar algo, para que ocurra algo en los cuentos. Yo les dije al principio, en la primera clase, que uno podía tomar historias no solamente de su vida, sino de la vida de las personas que nos rodean, de nuestros vecinos, de gente que no conocemos, pero escuchamos historias, de cosas que leemos, que vemos en el cine, de cosas que nos van llegando por distintas vías. Podemos obtener información, materiales. Yo le decía a Teresa en días pasados que hablábamos, le decía si ella no conocía chismes de personas que de alguna manera ella pueda apoderarse de esos chismes y incorporarlos a sus cuentos para que los cuentos se vayan nutriendo. Un chisme bien contado se convierte en un cuento. Y hay muchísimas historias, muchísimas narraciones que cuando uno las termina de leer se da cuenta que el punto de partida fue un chisme. Entonces, creo que podemos tomar material de cualquier cosa que nos presente la vida, bien sea por nuestro oído, por nuestra vista y oído, por la lectura que hagamos, porque lo veamos en el cine, en la televisión, por algo que nos suene de repente. Estamos viendo algo en la calle y aparece una historia que se nos muestra en la cabeza o soñamos. Es decir, tenemos que estar con los sentidos abiertos para poder captar anécdotas que podamos llevar a cuento. No todas las anécdotas son cuentos, pero todos los cuentos requieren de alguna anécdota para ser tales. Si no, lamentablemente son eso, como textos truncos, descriptivos que solamente nos muestran y ya. Ponía como ejemplo a Isaac Bashevis Singer, que hace eso que hace Teresa, de describir y describir y describir los personajes, pero de repente llega un momento en que narra algo y viene la apoteosis del desenlace.
Entonces, creo que ese puede ser un camino que tome Teresa para poder desarrollar su obra. Me parece que, bueno, que está encaminada, pero le falta justamente, es como que, vamos a decir, está haciendo un jugo de patilla sin patilla y todo está muy sabroso o muy bonito, pero le falta la patilla, le echó color rojo de ese que usan en los raspados, granadina, y le puso azúcar y le puso hielo y todo, pero ¿y dónde está la patilla? Esa es la pregunta que uno se hace. Por lo demás, creo que va bien avanzada y bueno, lo que tenemos que hacer es eso, como les decía, darle apoyo. ¿John Daly regresó? Creo que no, no lo tengo acá. Creo que no, y si Yo está no lloviendo lo para estoy allá. viendo. No, yo lo Sí, estoy él viendo, está pero no en, sé si. sí, él está en Ah, clase. aquí está. Pero yo Aquí creo que está. está Yo no, congelado. no, ya Creo apareció. que otra vez por aquí. Es Dale, que John está muy Daly. mal la señal. Sí, ¿Me escuchan? te escuchamos bien. Ok, voy a apagar la imagen para... Ok, lo que Dale. le estaba comentando de los textos de Teresa, estoy de acuerdo con lo que dice nuestro amigo Félix. El cuento de Tina es una, me parece que es una semblanza, es la descripción de un personaje que es Tina, describe sus gustos, lo que le gusta hacer, su afición por por cazar mariposas, describe, bueno, lo que hace con las mariposas, convertirlas en papagayo, describe el momento en que ella se revela en la familia, crece, se va a la universidad, de su amiga la gorda que se graduó de abogado. Habla de la manera como su papá la crió, que fue contestataria, emancipada, independiente, sin creer en los convencionalismos. Habla de su simpatía por los tuteques, de su amor por los árboles. Presenta ya un episodio de unos árboles que han sido cortados y yo pensé por un momento que ese iba a ser el meollo del asunto, pero el personaje, aunque lamentó que cortaran los árboles, no hizo nada por evitarlo, solamente se lamentó. Eh, el texto también hace una breve reseña sobre la madre y sobre el padre de Tina y habla de otros gustos de Tina, como adorar las noches de luna llena, ver el cielo, andar descalza, que Tina era curiosa como un gato y a la final pues termina reseñando que Tina ya no puede cazar con las mariposas porque ha perdido la habilidad de atraparlas con su dedo, lo que nos da la impresión de que Tina a lo mejor envejeció. En conclusión, en este texto no pasa nada, no pasa nada interesante porque no hay un conflicto definido. Simplemente se quedó en la semblanza de un personaje llamado Tina. En cuanto al texto de Seferina, Seferina relata la relación entre Tina y Seferina, la mujer que crió a su madre, Carmen. El texto describe el lugar donde vivió Seferina, su forma de vida, la pobreza en que vivió, describe físicamente a la mujer y al esposo de ella, Enrique. El episodio o escena de la muerte de Seferina es el momento en que termina la semblanza y adquiere el texto cierto tono narrativo, porque se cuenta el triste suceso de la muerte de alguien. En este texto, pues ya pareciera, aunque también es una semblanza y se queda mucho en la descripción de los personajes y del ambiente, pasa algo interesante que es la muerte de Seferina en los brazos de Tina, Tina parece que está embarazada, y muere en los brazos de Tina rumbo al hospital. Allí sí hay un punto, como un punto de inflexión que le da cierto interés a lo que se cuenta. Y por último, el padre de Daniela sí es un cuento porque describe, nos narra las vicisitudes de un personaje llamado Alberto, que es payaso, titiritero, marionetero, que le gustan las artes y esposo de Tina.
Yo creo que el cuento debería llamarse más bien Alberto el payaso o Alberto el titiritero, y no el padre de Daniela, porque Daniela no es un personaje relevante. De paso, la primera línea comienza hablando de Daniela, era hija de un soñador empedernido de un payaso llamado Alberto. Ahí pensamos que el cuento es sobre Daniela, pero no, el cuento es sobre la vida y las vicisitudes que vive Alberto. Daniela es un personaje que no tiene, aunque tiene un fin trágico porque muere con solo 9 meses de nacida, digamos que no es un personaje que mueve la historia, no es un personaje como para llamar el cuento El padre de Daniela, y como para empezar con esa introducción de que Daniela era hija de un soñador, porque nos da la idea de que se va a hablar desde Daniela, y lo menos que se habla es de Daniela, si se habla es de todo lo que le pasó a Alberto, que es muy interesante esa historia. Allí yo sí veo que hay un cuento, porque tiene una estructura ideal del cuento, pues un inicio, un desarrollo, un problema, una situación conflictiva, hay un drama. Y un drama que culmina con el encierro en la prisión de Alberto y con la muerte de la bebé recién nacida. Ese sí, pues sí ya tiene, ese texto sí tiene ya la estructura de un cuento, porque pasan cosas interesantes y hay un drama, pues hay un argumento, digamos, hechos que captan el interés y la atención del lector. Estamos prestos pues a ver qué es lo que pasa con Alberto. Entonces mi sugerencia es que con este cuento del padre de Daniela, pues cambiarle el nombre porque se habla de Alberto. Y no empezar con que Daniela era la hija de Alberto, sino empezar directamente que Alberto era un payaso llamado, sí, era un hombre soñador, era payaso, era titiritero, volantinero, etcétera, etcétera, y contar su historia. Yo veo que Teresa, ella maneja muy bien la descripción, describe, tiene bastante habilidad para describir, es muy poética en su escritura, este, crea unas imágenes bastante interesantes, pero le falta ese empujón hacia lo que pasa en el cuento, al conflicto. El cuento de Tina, esas 2 o 3 páginas serían como el inicio apenas de una posible historia de Tina. Así, ¿qué le pasa a Tina? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le sucede a Tina? Tiene una vida interesante, pero le falta el sazón, pues le falta el conflicto. Bueno, esos son mis comentarios respecto a los 3 textos de Teresa. Espero que me hayan escuchado, porque realmente de verdad que la señal está malísima. Te escuchamos perfectamente, John Deli, de principio a fin. Okay. Bueno, creo que es el momento de Teresa. Teresa, si todavía tienes la cabeza puesta sobre los hombros, puedes intervenir. Sí, todavía la tengo. Ah, ok. Estoy aquí sudando la gota gorda mientras los escuchaba. A ver, bueno, no, está bien. Yo creo que son bien sensatos las críticas o las observaciones, como las llamo yo. Las observaciones que me han hecho me parece que son bien pertinentes. Y bueno, yo las voy a tomar en cuenta, ¿sí? Y voy a revisar los textos, sobre todo también eso que dice John Daly del cuento de que se debería llamar es Alberto el titiritero. Eso está muy bien. Y bueno, y las otras cosas, Armando, que tú también me has señalado, de que tengo que meterle ¿cómo se llama? El suceso, la anécdota. Porque si no, entonces, como tú dices, hace un jugo de patilla sin patilla. Pero entonces está bien, yo los voy a reestructurar, los voy a cambiar y los voy a revisar. Agradezco todas las observaciones que me parecen que son muy buenas, muy pertinentes. Y bueno, eso, no tengo más nada que decir.
Yo creo con respecto a eso, Teresa, que hay que tener siempre pendiente, y lo digo no solo para ti, para todos, Ajá. que nosotros podemos de alguna manera, si no tenemos la historia completa, abordar las historias como los periodistas abordamos las noticias. Es decir, tenemos que responder las llamadas 5 o 6 preguntas, depende de quién lo diga. Las 5 preguntas básicas del periodismo son qué, quién, cuándo, cómo y dónde. Y el periodismo ya interpretativo o el periodismo de investigación agrega el por qué. En inglés todas esas palabras comienzan por W. Entonces, tenemos que estar pendientes de que nuestros textos de alguna manera respondan a todas esas cosas. ¿Qué está sucediendo? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuándo ocurrió la historia o lo que estamos contando? ¿Dónde se desarrolla la historia? Es el que, quién, cuándo, cómo, hay el cómo, es decir, cómo fue que se llevó a cabo lo que estamos contando. Y por supuesto, bueno, muchas veces en el cuento, y eso es lo que separa al cuento de la información, incorporamos el porqué. El porqué es probablemente lo más importante en una narración porque nos permite saber por qué los personajes están haciendo lo que están haciendo, por qué están allí frente a nosotros esos personajes y no otros, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros respondemos esas 6 preguntas en nuestros cuentos, pues no tenemos ningún problema en cuanto a lo que significa el desarrollo de las historias. Tenemos que aprender a tomar anécdotas. Les recomiendo que entren en internet y busquen anécdotas si quieren. Anécdotas que hay páginas de anécdotas, algunas muy buenas, otras tontísimas. La mayoría de la gente considera anécdota cualquier cosa que les suceda. Tal vez ustedes todavía no les suceda, pero cuando ya uno es escritor y es conocido, empiezan las personas a decirle, ay, pero eso que tú estás contando es un cuento, o lo que le pasó a fulana de tal es un cuento. Y no todas las anécdotas, no todas las vivencias, no todas las experiencias son cuentos. Una persona que de repente va por la calle, se tropieza y se cae, de ahí no sale un cuento. ¿Se dan cuenta? Pero para mucha gente, ay no, y se cayó y bueno, y ya. No, para que salga un cuento hay que agregarle más elementos. Una caída la puede tener cualquiera. Entonces, tenemos que aprender a dilucidar entre las anécdotas cuáles son importantes. Yo el otro día me caí, me pensé que iba a volar. ¿Perdón? Ah, no, yo pensé que no tenía el micrófono, porque yo el otro día me caí y me pareció que iba a volar, que estaba agarrando, era vuelo para agarrar, o como un aterrizaje, algo así. Bueno, estarías volando subterráneamente, pero no estabas volando en el aire. Cuando uno se cae, bueno, sí, se puede dar un batacazo, pero incluso la caída, si uno se caiga encima de lo que sea que se caiga, eso no da para una historia, para un cuento. Ahora, una caída puede formar parte de un cuento, ser el comienzo del cuento. Alguien se cayó, se pegó en la cabeza y a partir de ese momento puede hablar una lengua que no conocía. A partir de ese momento se convierte en un amante excelso. A partir de ese momento descubre cuál es el secreto de la existencia. Es decir, puede ser el punto de partida para algo, pero no es la historia en sí. Entonces, bueno, tenemos que aprender eso, a encontrar el meollo de las anécdotas para nosotros sacarle partido. Hay demasiadas cosas que contar en la vida. Yo he tratado de hacer una especie de inventario de las cosas que he leído y yo creo que ni siquiera se ha llegado a contar en toda la historia de la humanidad el 1% de las posibles historias, anécdotas
que pueden ocurrir. A cada rato suceden cosas que a uno lo sorprende. Por lo tanto, ahí está el semillero, la cantidad de cosas a las que podemos apelar para convertirla en narraciones nuestras. Hay miles de narraciones, hay cientos de narraciones. El otro día conversaba con Napoleón y Napoleón descubrió en los diarios de un personaje famoso una historia de cuando estuvo en Venezuela. Y bueno, y a partir de ahí él se inventa una serie de elementos que vive ese personaje estando en territorio venezolano. Y eso me parece estupendo, pues, porque es haber encontrado un elemento para escribir que está ahí a la vista de todos, pero que nadie, aparte de él, lo había visto. Los personajes que utiliza Félix, que son personajes inanimados, los vemos a cada rato. Los vemos en la calle, esos personajes de goma que se mueven con el aire y están allí, se están moviendo, pero no tienen vida propia. Él nos presentó un Cristo colgando de una cruz, nos ha presentado un muñeco de latón a la entrada de un estacionamiento. Es decir, hay material en la calle, mirando, observando las cosas, al asomarse a la puerta o a la ventana de la casa de uno, hay muchas cosas que se pueden ver que están pasando. Entonces, tenemos mucho material. Lo que más bien tenemos que hacer es discriminar qué vamos a contar y qué no vamos a contar. Entonces, me parece que es importante tomar de donde sea los materiales para hacer nuestras historias. Y eso no quiere decir que estemos plagiando a nadie. Hay que ver la cantidad, por ejemplo, de grandes novelas en torno al personaje Fausto. Está el Fausto de Goethe, está el Fausto del hijo de Thomas Mann, está El maestro y Margarita de Bulgakov. Es decir, y son novelas que han alcanzado, digamos, que gran fama, tienen trascendencia, etcétera. Y bueno, nadie está plagiando a nadie, cada uno la cuenta a su manera. En estos días vi que se estaba presentando, creo que fue en Maracaibo, no sé, Félix, tú te habrás dado cuenta, una novela llamada La Papisa, que estaban presentando, y La Papisa habla de una leyenda que hay en Europa acerca de un papa que en realidad era una mujer, y que precisamente por eso en la silla gestatoria, esa en la que llevan cargado en un palanquín al papa, cuando lo movían antes de que se creara el papa móvil, esa silla tenía un hueco por la parte de abajo, porque era para que la persona encargada de saber si el papa era hombre o no era hombre pudiera tocarle los testículos. Así que imagínense ustedes la cantidad de cosas que hay con eso. Si ustedes se leen un libro que se llama Los Papas Malos, se van a encontrar con que el papado se compraba y se vendía en una época de la historia. Y hubo un muchacho que fue nombrado papa a los 14 años. Y ahí mismo lo quisieron matar. Y hubo una época en la cual incluso hubo 3 papas en un mes. Y cosas por el estilo. Entonces, miren, hay libros que son de historia, que están full, pero llenos de materiales para uno escribir. Como por ejemplo el libro de las maravillas de Marco Polo, los libros de la historia de Heródoto. Hay mucho material al que echarle mano. Entonces, uno le echa mano a esas cosas, pero uno las trabaja, las actualiza y las convierte en historias, si se quiere, que se puedan desarrollar en otra época, en otra sociedad, porque lo que importa es el germen de la historia, no tanto los personajes que estén involucrados. Entonces, les invito a eso, a que tengan siempre bastante material
para escribir. Hay que escribir permanentemente. Esos escritores que escribieron un libro, 2 libros y ya, salvo Rulfo, que es la excepción, no llegan a nada, se quedan por allí y ya. Soy escritor y se ufanan de ser escritores, pero no escriben nunca. Dejaron de escribir en un tiempo, supuestamente por falta de inspiración, porque no sabían qué contar. Y resulta ser que más bien lo que hay que hacer es quitarse de encima las historias, que son demasiadas. No sé si alguien tiene algún comentario que hacer, alguna pregunta. Sí, yo tengo un comentario. Dime. A mí me parece interesante la construcción que está haciendo Teresa, que es como, no sé si llamarlo de esa manera, como un gran cuento, donde por capítulos van apareciendo personajes y desarrollados. Yo pregunto lo siguiente, ¿yo puedo hacer un cuento de 40 páginas en el que vayan apareciendo sucesivamente distintos personajes, así como nos los está presentando Teresa en este ejercicio? Claro, miren, ¿saben lo que pasa? Con los años, las fronteras entre novela y cuento se han ido borrando. Y se los puedo decir yo, que tengo más o menos como 7, 8 libros que están construidos con cuentos y mucha gente los considera novelas. Y hay algunas novelas que he hecho y como están hechas en capítulos cortos y muchas otras cosas, hay que los considerar un libro de cuentos. Pero son las dos cosas. Se puede trabajar la narrativa escribiendo cuentos para formar novelas e incluso escribir novelas que estén construidas por cuentos. Por dónde empiece uno, si empieza con la novela para llegar a los cuentos o viceversa, es válido. Lo importante es que esté bien hecho, que lo puedas hacer de tal forma que quien lo quiera leer como un libro de cuentos lo encuentre como libro de cuentos y quien lo quiera leer como novela, que lo encuentre como novela. Sí, yo lo digo, Armando, mis compañeras, compañeros, porque yo consigo yo siento que estaba leyendo como o un cuento largo o una novela corta en la que el protagonista principal es Tina, ¿no? Es Tina y a partir de ahí van apareciendo otros personajes que están vinculados con ella, porque también el primer cuento que presentó Teresa en el taller también hay como una vinculación. Pues entonces yo me pregunté si, bueno, ya tú lo has hecho, ¿no? Si, por ejemplo, Teresa puede presentar un solo cuento, 40 páginas, en el que el personaje principal es Tina, y bueno, y allí van apareciendo otros personajes. Sí, no hay ningún problema, porque ella está haciendo una serie de historias que se construyen como cuentos independientes, pero la suma total te da, vamos a decir, como una representación de una novela corta, una novela que puede incluso seguir creciendo. Pero fíjate tú, Armando, como yo decía, pues, es decir, ella puede desarrollar, por ejemplo, un cuento donde no necesariamente haya o una historia, un relato, donde no necesariamente sea un cuento, pero que forma parte del cuento. No sé si logro explicarme, Exponer. porque yo decía que, por lo menos en los cuentos tuyos, ¿no? Que son un solo personaje, en cada cuento hay como un cierre. O sea, tú puedes leer cada cuento de forma individual, aunque es un solo personaje, ¿no? Pero Sí, cada cuento yo puedo buscar una página de la 38 donde comienza un cuento, 38 entreno un cuento, y yo ahí siento que hay como una conclusión. Yo me puedo dar como por satisfecho haber leído, haber escogido al azar una página, un cuento, lo leí y sentí que se abrió, se cerró. No sé si, pero, por ejemplo, en el cuento de Tina, uno queda un poco en el aire porque, por lo descriptivo,
Pero lo definitivo es cuando tú comienzas a leer las otras historias, entonces tú comienzas a concatenar, entonces ya comienzas a entender mejor la cosa. Entonces yo lo que pregunto es que yo puedo hacer un libro donde diversas historias en que no necesariamente una historia tenga un cierre, un inicio, un cierre, o sea, que yo lo pueda leer individualmente, como hice referencia al principio. No sé. Sí, bueno, eso se puede, pero yo creo que si estamos escribiendo cuentos, deberían tener como su principio, su desarrollo y su final, para decirlo en pocas palabras. Ahora, es válido que tú quieras escribir y que no haya finales, pero dentro de la novela, tú cada vez que termines un capítulo, a menos que escribas una novela corrida de 40, 50, 200 páginas, necesitas dentro de la novela ir creando lo que llaman los cliffhanger, que son esos momentos álgidos en los cuales se te invita a seguir leyendo. Tú invitas al lector o a la lectora a seguir leyendo porque buscas que haya momentos interesantes que el lector o la lectora sientan que vale la pena seguir leyendo. Pero si solamente cuentas y cuentas y cuentas, llega un momento en que la gente se fastidia si narras y no pasa nada interesante. La idea de construir novelas con cuentos es precisamente lograr que haya de los dos géneros, haya una amalgama en la cual tú puedas como lector encontrar que las historias comenzaron, se desarrollaron y terminaron, pero a la par la novela tiene su comienzo, su desarrollo y su final también. Es tratar de hacer coincidir la serie de cuentos con lo que sería una novela y sería estupendo. A mí me encanta ese tipo de narración. Dime, Teresa. Bueno, que yo creo que Félix dio en el clavo con lo que yo pretendo hacer. Lo que me falta es algo que dijo, creo que fuiste tú, Armando, que me falta cerrar cada historia, pero cada historia forma parte de otra gran historia, pues. O sea, que si, por ejemplo, acuérdate que el primero es cuando muere Daniela. Después, ¿quién es Daniela? Como bien lo dijo una vez Andreina. Entonces yo describo y presento quién era Tina, perdón, quién era Tina, y así voy haciendo cada cuento como continuidad, que tienen una continuidad todos los cuentos y que al final sea una gran historia, pues, o una historia más grande, pues, hecha Sí, pero de cuentos. Claro, me falta hacer que cada cuento tenga su propio comienzo, su propio cierre, ¿no? Pero más o menos esa es la idea, lo que dice Félix, es la verdad. no, yo entiendo que eso es lo que tú quieres hacer. Tú quieres hacer un conjunto, quieres crear un cardumen con un poco de peces, pero cada pez tiene su individualidad. ¿Te das cuenta? Entonces, Exacto. esa Sí, individualidad comienza por una cabeza, un cuerpo y una cola. Pero si claro. todos están pegados, amorochados, y no tienen cola o no tienen cabeza, la cosa no camina del todo. La idea es que si tú quieres construir una novela con cuentos, bueno, que cada cuento comience y termine, y lo que necesita es agregarle una pequeña narración. Un poco que Tina, ¿por qué Tina es el personaje principal? Oye, porque Tina tiene tales y cuales características, pero además a Tina le tocó vivir tal cosa. Ya, más nada. Entonces, para ella era importante Seferina, porque Seferina tal cosa y tal cosa. Lo importante no es que Seferina haya muerto en brazos de Tina, sino las cosas que Tina pudo sacar a partir de Seferina, y se cuenta una historia de Seferina que haga que el personaje sea interesante y no nada más una serie de elementos descriptivos
que nos la presenten. Porque a mí lo que me preocupa de tus textos es que presentas y cuando se termina, se acabó, no pasó nada. No sucedió absolutamente nada y entonces uno echa de menos, dado que estamos hablando de cuentos, uno echa de menos que haya una trama. Queremos que haya una trama que se desarrolle. Yo digo anécdota porque más que trama, tú estás desarrollando los personajes, ¿ok? Pero a eso le falta una trama central. No sé si ustedes ven series de televisión, pero en las series de televisión, por ejemplo, esas policiales, NCIS, CSI, a la par que están resolviendo casos policiales, a la par los personajes están viviendo sus propias vidas y van sucediéndose y tienen sus conflictos familiares, les roban el carro, los atropella una moto, les van sucediendo cosas que van de alguna manera haciendo que estos personajes cobren importancia y a la vez los espectadores sintamos empatía con ellos. El asunto es que tú presentas los personajes, pero los personajes no se desarrollan o no desarrollan historia. No viven, no están viviendo. Son meras, como decía John Daly, meras semblanzas. El personaje hace esto, hace lo otro, hace lo demás allá y hasta ahí. Y eso es lo que queremos, que salga adelante. Pues. Y no es nada más tu caso. Yo creo que también hay otros casos que tienen que aprender a desarrollar eso. Y bueno, yo estoy seguro que lo van a hacer. Si yo viera que entre ustedes hay gente que no tiene la capacidad para narrar, pero lo bonito de este taller es que todos ustedes tienen capacidad para narrar. Cada quien a su manera tiene su forma de llevar adelante las narraciones. Y eso es importante. Ahora, necesitan pulirlas y bueno, y en esa pulitura estamos. Vamos a ver, fíjense, ya pasaron por presentar un texto, por presentar 2 y ahora Teresa está empezando con la presentación de 3. Y eso sigue la semana que viene. Creo que eres tú, José Napoleón. No, soy yo. Ah, eres tú, Félix. Ajá. Es verdad, tú estás de segundo. Es que como no tengo... Estoy enviando los Ok, chévere. Sí, bueno, por eso vamos a ir viendo y vamos a ir revisando. En todo caso, miren, la semana que viene yo voy a estar en Caracas hasta como, o fuera de Valencia hasta el jueves al mediodía o primeras horas de la tarde. Trataré tan pronto llegue de ponerme a revisar tus textos porque en Caracas no voy a tener computadora, a menos que me meta en un cyber y baje los textos, pero del resto voy a leer como hace John Daly, los viernes en la mañana o el viernes al mediodía cuando falta media hora. Me voy a copiar de ti, John Daly. Sí, entonces, bueno, pero sí me toca estar en Caracas y bueno, espero que nos veamos mañana quienes puedan asistir mañana. Sí. Y lamento que no vayan a estar todas y todos. Me encantaría que estuviéramos todos, que pudiéramos hacer una reunión, que todo eso lo pagaran Teresa y Alicia, porque son las que viven en Caracas. Y bueno, sí, bueno, van a ser nuestras anfitrionas, entonces. Bueno, eso. podemos hacer un bochinche aquí en mi casa, pero hasta ahí, como quieran. No, bochinche no. Desde que Miranda proscribió el bochinche, no me gusta. Bueno, una velada. Ah, te vamos a velar a ti comiendo. Tú vas a estar comiendo y nosotros velando. Bueno, hoy me cortaron la cabeza, mañana me velan. Ah, bueno. Esperemos que no. Bueno, creo que Fanny dijo que un guate, que Fanny se quiere sumar. Miren. Que se venga. Sí, creo.
No, si no se viene, la matan, como decía el chiste. ¿No conocen el chiste? Sí, si no me Bueno, vengo me matan. exacto. Bueno, entonces tenemos a Félix para la semana que viene y bueno, espero que nos podamos ver mañana. Ya va, un aquí en el momento. trabajo. No se Dale, pueden ir, un Oriana, momento. Yo tengo una solicitud. solicita. Ajá. Yo planeo entregar el libro de cuentos la semana Ajá, que viene arriba. ok. Entonces, hay unos cuentos que yo quisiera entregar para que los compañeros lo revisen o sea, lo que haya que corregir, lo corrijo y entrego. Quiero saber si eso es posible. Claro, claro. Ustedes se pueden enviar los materiales entre ustedes y ayudarse unos a otros o unas a otras. No hay ningún problema. Yo lo que quiero es recibir el texto ya cuando ustedes sientan que está para entregar. Y yo le haré mis observaciones, pero ya considerando que se trata de borradores finales. Sé que serán borradores todavía, pero sé que serán borradores finales y que bueno, entre todos pueden irse apoyando y ayudando. Quien termine primero, maravilloso. De todas maneras, esperamos que si terminas temprano, sigas asistiendo. La idea es que asistas, pero ya habrás cumplido con vamos a decir, la tarea final. Pero que sigas asistiendo a clase y sigas apoyando a los demás. Todos tenemos que apoyarnos. No se crean que yo estoy trabajando cosas y algunas hasta me gustaría enviárselas a ustedes para que ustedes las fueran viendo. No se crean que yo me las sé todas. A veces creo sabérmelas todas, pero no me gusta que nadie crea eso, ni yo mismo. Entonces, me parece que vale la pena que entre ustedes se apoyen mutuamente y bueno, de repente hoy tú lo envías, Soriana, y a lo mejor mañana Alicia, Napoleón, otros te envían a ti y tú las ayudas a ellos. Lo bueno del caso es que cada quien pueda terminar sus libros y yo no me niego a que haya apoyo y ayuda entre ustedes. Si entre todos construyen los libros, ustedes van a ver que van a ser unos libros que se los van a arrancar de las manos para publicarlos. Así que, en ese sentido, maravilloso. ¿Alguien más tiene intervención? No. Creo que llegó Bueno, nos vemos mañana. Sí, llegó nuestra hora de cierre. Así que bueno, nos estaremos viendo mañana. Supongo que mañana sí estará Alicia, que vive allá en Caracas. Estarás tú, Teresa. Ya sé que Soriana está contigo. Y ojalá alguien más pueda viajar esta noche y darnos la sorpresa. Bueno, chao. Feliz tarde. Chao. A todos les Gracias. vaya bien y que Dios me las bendiga y me los bendiga. Y bueno, hasta mañana algunos y hasta la semana que viene otros. Vale, Chao. chao. Hasta luego. Gracias, Fanny. Gracias por todo.